Tenemos un domingo más acá en la casa del Señor para ser expuestos a sus verdades, para ser confrontados con la palabra del Señor y para que nuestras vidas cada vez puedan ser llevadas de una manera que agrade más y más al Señor. Déjenme relatarles sobre una tragedia. Christopher McCandless, y va a perdonar mi inglés salvadoreño, espero estar pronunciando este apellido de la manera correcta. Christopher McCandless, esta es una foto tomada en 1992. Y usted dirá, ¿quién es este hombre? Christopher McCandless era un joven idealista. Este joven era un aventurero que soñaba con una vida lejos de la sociedad moderna. Y yo creo que por sus rasgos físicos estaba bien lejos de la sociedad moderna. En 1992, después de viajar por Estados Unidos, ¿me regalas un poquito más de volumen acá, por favor? Después de viajar por Estados Unidos en 1992 y recorrer México bajo el nombre de Alexander, para que las autoridades no lo deportaran, decidió emprender su viaje definitivo. Este hombre, con una alma aventurera, decidió vivir en la naturaleza salvaje. Y no cualquier naturaleza salvaje, sino que este hombre era tan aventurero que él decidió vivir en el medio de la naturaleza de Alaska. Su objetivo, oiga esto, su objetivo era sobrevivir sin depender de la tecnología ni la comodidad de la civilización. Pero había un gran problema en su objetivo, y es que a la hora de irse o aventurarse en medio de Alaska, este hombre ignoró por completo el mapa de la zona. McCandless llegó a Alaska con pocas provisiones y sin un mapa detallado de la zona. Este hombre se guió solo por lo que había escuchado del lugar y creyó que podría sobrevivir nada más con lo que él había escuchado, sin prestarle atención detalladamente a algún mapa. Este hombre, cuenta la historia, se estableció en un autobús abandonado, y usted lo puede ver acá. Esta es una recreación del autobús que Christopher utilizó como un refugio. Este autobús es conocido como el bus número 142. Y este autobús había sido abandonado en medio del bosque de Alaska por trabajadores de una empresa minera. Allí comenzó su vida de autosuficiencia, relata la historia, cazando pequeños animales y recolectando plantas silvestres. Y durante semanas escribió en su diario sobre su experiencia. Y este hombre en su diario describía la belleza del paisaje y su larga travesía por sobrevivir. Sin embargo, su falta de preparación comenzó a pasarle factura. Con el paso de los días, su falta de preparación y su poca experiencia en un campo como este empezó a pasar facturas. Su dieta era insuficiente y aunque la historia dice que logró cazar un alce, no pudo conservar la carne adecuadamente, lo que lo dejó sin el alimento suficiente para sobrevivir en medio de la nevada. Después de meses en el bosque, Christopher decidió regresar a la civilización. Este hombre dijo, ya no aguanto más, no sé cómo hacer, voy a regresarme a la civilización. Pero había un problema. Ignoró el mapa de la zona. Este hombre, según lo que él conocía, pretendía regresarse a su estilo de vida en la civilización. Y cuando llegó al río Teclanica, que había cruzado meses antes sin alguna dificultad, este hombre vio que el agua había subido peligrosamente al punto que se le hizo imposible cruzar por el río para salir de la zona. Sin un mapa que le indicara rutas alternativas,
Christopher quedó atrapado en medio de la naturaleza. Lo trágico de esta historia es que a solo unos pocos kilómetros de su ubicación había un puente. A solo unos pocos pasos de donde este hombre se encontraba, había un puente que le hubiera permitido cruzar el río sin peligro. Pero él no lo sabía. Sin acceso a alimentos suficientes y debilitado por el hambre, este hombre escribió en su diario sus últimos pensamientos. Y escuche lo que escribió. Estoy herido, estoy cerca de la muerte y demasiado débil para caminar. En el nombre de Dios, por favor, alguien venga a salvarme. Días después, su cuerpo fue encontrado en el autobús. Murió médicamente de inanición. Esto quiere decir desnutrición extrema. Este hombre, su travesía, su alma aventurera, lo llevó hasta Alaska, pero sin considerar un mapa y solo se guió por lo que él decía haber escuchado. Y murió no porque no tuviera opciones, sino porque no conocía el camino correcto. Christopher tenía el acceso a la información que podía salvarlo, pero decidió simplemente olvidarla y no prestarle atención. Este viajero se engañó a sí mismo. Pensaba que no necesitaba prestar a las instrucciones reflejadas en el mapa. Muchos decían y aseguraban que Christopher había escuchado cantidad de información sobre este lugar, pero nunca se detuvo a examinar un mapa de la zona, sino que simplemente se guió y su camino lo condujo a su propia tragedia. Este hombre se engañó a sí mismo y se condujo a la muerte. Así como este joven que relata esta historia tenía acceso a la información del lugar, pero prefirió ignorarla, así muchos cristianos a día de hoy escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen. Así como este hombre había escuchado algo sobre esta zona, así muchos a día de hoy escuchan sobre la palabra, pero deciden ignorarla. Y esto es exactamente lo que Santiago exhortó a sus lectores en su carta. Acompáñenme en esta mañana a la carta escrita por Santiago en su capítulo 1, versículos 22 y 25. Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 25. Note lo que Santiago está advirtiendo acá. Santiago escribe a su audiencia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado. En este pasaje que encontramos acá, el Señor nos llama con firmeza a responder de manera digna ante la exposición de las verdades divinas de su palabra, para que nuestras vidas reflejen un testimonio auténtico de su obra redentora ante el mundo. Acompáñenme a orar en esta mañana, amada iglesia. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un domingo más donde nos permites estar congregados en comunión, Señor, para aprender de tu palabra, para poder abrir nuestras bocas y cantar de tus maravillas, para testificar de tu grandeza, Señor, para ser expuestos y guiados por el sabio consejo de tu palabra, Señor. En esta mañana solo te rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra, a vivir en continua obediencia a las verdades expuestas en ella, porque tu palabra nos dio vida, Señor, y es a esa misma palabra que nosotros debemos reaccionar en obediencia para que nuestras vidas testifiquen que tú has hecho una obra en nosotros.
Ayúdanos, Padre, en todo momento. Y guíanos, Señor, a vivir para tu gloria y para tu honra. En tu nombre hemos orado, amado Padre. Amén. En este pasaje, como ya se los dije, el Señor nos llama con firmeza a responder de manera digna ante la exposición de las verdades divinas de su palabra, para que nuestras vidas reflejen un testimonio auténtico de su obra redentora al mundo. ¿Y cómo nos exhorta este pasaje a responder cuando somos expuestos a la verdad divina? Note esto, al estar expuestos a las verdades divinas de su palabra, nosotros, en primer lugar, debemos vivir en obediencia continua a la palabra de Dios. Tal vez me pasas la imagen, por favor. Al estar expuestos a las verdades, no, ¿dónde están los puntos? Al estar expuestos a las verdades divinas de su palabra, nosotros debemos reaccionar en obediencia continua a la palabra de Dios. Al estar expuestos a las verdades divinas de su palabra, nosotros debemos mantenernos firmes en ella. Esto es lo que Santiago está diciéndole a su audiencia. Ahora permítame refrescar para que entendamos cómo Santiago ha llegado hasta acá. Santiago, quien es el autor de esta carta, también escrito en la escritura como Jacobo. El nombre de esta persona originalmente es Jacobo, pero cuando la iglesia reconoce esta carta y la reconoce como parte del canon, se le atribuye el nombre de San Jacobo, traducido al español como Santiago. Este hombre, quien escribe acá, Santiago, es el autor de esta carta y fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, según Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 18. Acompáñenme a Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 18. Note lo que dice acá. Cuando llegamos a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros, ¿a ver a quién? A Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Este hombre, Santiago, es parte o fue parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén, según como lo relata Lucas en Hechos 21, 17 y 18. Donde se muestra al apóstol Pablo reunido con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago es descrito como uno de estos líderes. Además, este autor no es otro más que el medio hermano de Jesús, quien curiosamente no creía en Jesús como el Mesías durante el periodo del ministerio terrenal de Jesús. Y pasajes situados en los evangelios, como Juan capítulo 7, versículo 5, donde Juan escribe que ni aún sus hermanos creían en él. O pasajes en el evangelio de Marcos, como el capítulo 3, versículo 21, se nos relata que los familiares de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Para la familia de Jesús, de alguna manera, era un poco difícil creer que ese hombre era Dios. Y Santiago era uno de estos. Santiago no creyó en el ministerio terrenal de Jesús. A lo largo de estos pasajes podemos ver que Santiago no era un creyente. Fue hasta la resurrección de Cristo donde Santiago fue visitado por Cristo resucitado y creyó en él. Así lo relata 1 Corintios 15, 7. Y también en Hechos 1:14 se muestra que tanto María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús perseveraban unidos en oración. De modo que acá encontramos a un Santiago convertido por la gracia dada por el Padre. Y note usted cómo se presenta en el capítulo 1, versículo 1 de su carta. Vuelva a Santiago. Note este hombre convertido por la gracia del Señor. Santiago escribe en su saludo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Note usted, él se describe como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esta forma de presentarse tiene una particularidad. Y es que para los judíos era muy fácil reconocer al Dios creador, el Dios del Antiguo Testamento, como el Dios de ellos. Pero difícilmente iban a otorgar esa misma deidad a la persona de Jesús. Y note que Santiago está escribiendo: yo soy un esclavo del Dios del Antiguo Testamento, pero esa misma deidad
está atribuida a Cristo. Santiago está reconociendo que Cristo, el hombre encarnado, es Dios. Y él está diciendo, y yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Note la conversión de este hombre. Y en el final del versículo 1, Santiago menciona su audiencia. Este hombre está escribiendo a judíos creyentes que están dispersos por diversos motivos. Y desde el 1 hasta el 4, Santiago nos habla sobre las pruebas y cómo afrontarlas. Santiago nos habla sobre la actitud que debemos tener, los beneficios que producen las pruebas y el propósito que las pruebas tienen en la vida de los creyentes. Y todo esto en conjunto forja a un creyente maduro. Inmediatamente en los versículos del 5 al 8, Santiago nos muestra que si estando ante esas pruebas carecemos de sabiduría, no dudemos de clamar al Padre por ella, porque Dios puede otorgarla si nuestra fe está plenamente en Él. Si la pedimos confiando plenamente en Él, dice Santiago, Dios proveerá esa sabiduría. Y continúa Santiago en los versículos del 9 al 11, advirtiendo que las riquezas terrenales tienen el poder para engañar a cualquier hombre. Y así llegamos a la sección del 12 al 17, donde Santiago nos dice que el mayor problema del ser humano es lo interno. El mayor problema del ser humano es que constantemente es seducido por el pecado que está arraigado en él. Y asimismo, aquí en estos versículos del 12 al 17, Santiago muestra que todo lo que proviene de Dios es bueno. Y defiende esta idea mostrándole que ellos están errados si piensan que algo pecaminoso y malvado puede venir de parte de Dios. Y en el versículo 18, Santiago les recuerda el mayor acto de bondad y misericordia que ha hecho Dios en la vida de ellos. Mire desde el versículo 12 hasta el 18 para entender la idea completa. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Y note la defensa de Santiago en el 16. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y note el 18, cómo Santiago presenta el mayor acto de bondad que el Señor ha hecho con cada uno de los creyentes. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y es desde este mismo versículo 18 hasta el final del capítulo 1 donde todo se desprende. Desde acá, desde el versículo 18, todo lo que comienza a continuación está conectado. Todo este segmento desde el 18 hasta el final del capítulo 1, Santiago trata sobre la palabra de Dios. Desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 1, Santiago da una serie de exhortaciones que están relacionadas con la exposición del creyente ante la palabra de Dios. Note el versículo 19, cómo comienza. Santiago escribe, por esto, conectando con la idea que acaba de escribir, partiendo de lo que los acabo de decir, entonces esta es la manera en cómo ustedes deben reaccionar. En esta sección, Santiago nos muestra una prueba de alguien que es un verdadero creyente. Y es que un verdadero creyente ha pasado de un estado de muerte espiritual a vida eterna. Y esto es única y mediantemente por el poder de la palabra de Dios. Y cuando esta persona está constantemente expuesto ante esa palabra que le ha dado vida, será inevitable que reaccione acorde a ella. Lo que se espera es que el creyente
reaccione al estar expuesto ante esa palabra que le ha dado vida. Note cómo continúa el versículo 19. Santiago lo muestra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En primer lugar, Santiago les dice, sean prontos para oír, es decir, sean oyentes atentos. Pero note una curiosidad, Santiago no les dice qué es lo que deben oír atentamente. Pero si vemos el bloque completo, note cuántas menciones a la palabra de Dios aparecen acá. En el versículo 1:18, a las escrituras se les llama la palabra de verdad. En el versículo 21, a la palabra se le llama como la palabra implantada. En el versículo 2, sencillamente es mencionada como la palabra. En el versículo 23, de forma figurada, es mencionada como un espejo. Y en el versículo 25 es mencionada como la perfecta ley, la ley de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que estos creyentes debían oír con atención? La palabra de Dios. Santiago les exhorta y les dice, sean prontos para escuchar la palabra de Dios a fin de captar bien el mensaje. La exhortación de Santiago es a que los creyentes aprovechen cualquier oportunidad de estar en contacto con las Escrituras, que lo vean como un tiempo valioso. Asimismo, los exhorta a ser tardíos para hablar, señalando que cuando llega el tiempo apropiado para hablar, se debe considerar cuidadosamente lo que se está diciendo. Esto está escrito en un tipo de literatura sapiensal. Esto es lo que usted y yo conocemos como un proverbio, como un consejo. Y nota la tercera manera que Santiago les dice en estos versículos. Sean tardíos para hablar y ser tardíos para airarse. Y esto, al estar en el contexto donde se está hablando de estar expuestos a la palabra del Señor, apunta a que aquellos que escuchan la verdad se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas, sus pecados y su modo impío de vivir. A estos Santiago los exhorta a ser tardíos para airarse. Y es que a nadie le gusta que la palabra del Señor confronte sus pecados. Difícilmente al ser humano le va a gustar que la palabra del Señor ponga a la luz su forma impía de vivir. Y a esto Santiago los exhorta diciéndoles, sean tardíos para airarse. Y note cómo lo conecta con el versículo 21. Estos mismos pecados, en el versículo 21, Santiago exhorta a que sean desechados para así poder recibir con humildad la palabra de Dios. Y es que la inmundicia moral, el pecado que habita en cada uno de nosotros, es una barrera muy seria para poder recibir la palabra de Dios. La condición para poder recibir la palabra de Dios, según Santiago, es que nuestros pecados sean arrojados, sean puestos a un lado, para así poder recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Y así es como llegamos al versículo 22 al 25, donde vamos a centrar nuestra atención en esta mañana. Santiago, en los versículos del 22 al 25, continúa exhortándoles y mostrándoles cómo ellos deben responder al estar expuestos a las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Note la primera manera que encontramos en estos versículos. Versículo 22, note lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra. Nuevamente, ese pero conecta con la idea del versículo anterior. Santiago les dice, ahora que ustedes en teoría han puesto de lado sus pecados, han recibido la palabra de Dios con mansedumbre. Y si han recibido la palabra de Dios con mansedumbre, deben ponerla en práctica. Esa es la exhortación de Santiago acá, a que pongan en práctica aquello que han recibido. No se trata de ser personas llenas de información, sino de vivir en obediencia a aquello a lo cual estoy constantemente expuesto. Santiago enseña a sus lectores que la práctica de la fe viva produce obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, amados hermanos, nosotros, al estar expuestos a las verdades divinas de su palabra, lo que se espera es que vivamos en obediencia continua a ella. Amado hermano, entre tú más expuesto a la palabra de Dios estés,
más se espera de ti que tu vida sea en obediencia a aquello a lo que estás expuesto. Entre tú más conoces, más se demanda de tu manera de vivir. No se equivoque, amada iglesia. No se trata de llenarnos de conocimiento, sino vivir aquello que sabemos. No se trata de ser cristianos que en su cabeza anden en una biblioteca teológica y que usted se sepa de memoria capítulos enteros de la Biblia y que usted cuando le pregunten, hermano, ¿dónde está tal versículo? Usted conteste, eso está en Romanos 3 tanto. No se trata solamente de eso. No se trata de ser cristianos con la cabeza inflada de mucho conocimiento. No se trata de que seamos capaces de resolver aquellos debates que a los teólogos le han tardado cientos de años y usted y yo somos tan capaces de resolverlo en cuestión de minutos. No se trata de eso. Lo que Santiago está diciendo acá no es eso. Santiago está diciendo aquello a lo que ustedes están expuestos debe reflejar un estilo de manera de vivir. Su estilo de vida debe ser acorde a lo que ustedes están oyendo. Su estilo de vida debe ser acorde a lo que están expuestos. R.C. Sproul, un reconocido pastor y siervo del Señor, quien murió en el año 2017, dijo una frase en uno de sus sermones que se volvió muy famosa. R.C. Sproul dijo, no se trata cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. No se trata de cuánto usted conozca de teología. No se trata de cuánta doctrina usted conozca. No me malentienda. No es que esto no sea necesario. Pero el fin no solo es ser cristianos capaces de montar una plática teológica impresionante. Ese no es el fin. Santiago dice, ustedes no solo deben ser oidores, deben ser hacedores de la palabra de Dios, personas que vivan reflejando aquellas verdades a las cuales están expuestos. Esto es lo que comunica la idea de este versículo. Y Santiago lo está expresando en forma de un mandato. Y este mandato de ser hacedores de la palabra debe ser practicado de manera continua. La gramática de este texto nos hace ver que esta debe ser una costumbre en la vida de todos los creyentes. Una forma de traducir esta idea es, estén continuamente volviéndose hacedores de la palabra. Esta es una práctica que debe estar en tu vida y en la mía. La idea acá no es solo ser hacedores los domingos y los miércoles que asisto a la iglesia, o solamente en ciertas ocasiones donde estoy delante de la comunidad cristiana. La misma gramática de este texto nos hace saber que esto debe ser practicado de forma continua. Esto debe ser una costumbre en tu vida y en la mía. Debe ser una costumbre poner en práctica la palabra de Dios. No solo los domingos, no solo los miércoles, no solo en una reunión como las que tuvimos en medio de la plataforma Zoom, no solo cuando alguien me está viendo, sino que mi vida debe ser un estilo de vida que agrade al Señor, poniendo en práctica aquellas verdades a las que estoy constantemente expuesto. Esto es un mandato que debemos atender a diario. Nadie lo hará por nosotros. Nadie vendrá y te dirá, toma, aquí está el remedio mágico para que sin tú hacer nada te vuelvas un hacedor de la palabra. No, esto no va a pasar. La práctica de volvernos hacedores de la palabra debe ser hecha por nosotros mismos, según la gramática de este texto, y sobre nosotros mismos. Déjeme explicarle esto de manera más sencilla. Yo soy el que tiene que luchar a diario por obedecer más y más la palabra del Señor. Nadie lo hará por mí. No existe el remedio mágico. No existe una imposición de manos pastoral donde llamemos al pastor Cristian y al pastor Mauri para que lleguen a nuestra casa y yo, hermanos, por el poder de Grayskull, como decía aquella caricatura, hoy te hago un hacedor de la palabra. Eso no existe. El que tiene que batallar con su pecado a diario es usted. El que tiene que luchar en contra de aquellos pecados que me impiden llevar una vida en obediencia a Dios, adivine quién es. Yo.
Y eso es lo que Santiago está exhortando acá a su audiencia. Ustedes son los que tienen que luchar a diario por obedecer de manera continua más y más la palabra del Señor. Entre más tú conozcas, más se te demanda. No existen atajos, no existe remedio mágico, sino que es una lucha constante. Es un luchar a diario en contra de mi pecado. Mismo pecado que me impide muchas veces, o casi siempre, llevar una vida en obediencia a Dios. Nosotros debemos volvernos hacedores de la palabra. Nadie lo hará por nosotros. Y si usted se pregunta, ¿pero a qué se refiere este término con hacedor? ¿Qué significa esto? Bueno, este término se utiliza en el idioma original para referirse a aquel que se somete o aquel que se sujeta. De esta manera es como deben ser nuestras vidas, como aquel que se somete, que vive sujetado a la palabra de Dios día tras día. Pero también este término tiene una cualidad muy curiosa. Y es que este término, escuche esto, muestra lo que alguien es y no lo que alguien hace. Se lo repito, el término hacedor, que se podría traducir como aquel que se somete o aquel que se sujeta, tiene una cualidad, y es que se utiliza para referirse a alguien por lo que es y no a alguien por lo que hace. Déjeme mostrarle unos ejemplos para entender esto de manera más sencilla. No es lo mismo una persona que se dedica a cocinar en su casa a diario que alguien que es chef. No es lo mismo 4 gorditos como yo detrás de un balón de fútbol que alguien que es un futbolista profesional. ¿Sí nota la diferencia? Es exactamente la misma idea para este término utilizado acá en Santiago. La palabra hacedor está señalando a lo que una persona es y no lo que una persona hace. Porque usted y yo podemos cocinar en casa y juntarnos todos y ponernos 1000 tutoriales de YouTube y lograr hacer un plato medianamente decente. De manera u otra, podemos hacerlo. Pero eso no quiere decir que seamos expertos en la cocina como alguien que es un chef. De la misma manera, asistir a la iglesia, cantar y escuchar un sermón no quiere decir que seamos cristianos. Por asistir a la iglesia, por madrugar a la escuela dominical que imparte nuestro pastor Cristian, por servir, por escuchar y decir amén en un sermón, no quiere decir que eso nos convierta en creyentes. Santiago no está mostrándole lo que ellos deben hacer, sino lo que ellos deben ser en esencia. Y eso es totalmente diferente. Usted puede aparentar ser un cristiano y realmente no serlo. No se equivoque. Hacer cosas de cristianos no me convierte en cristiano. Santiago no está diciendo, por lo que ustedes hacen, son hacedores. Santiago está diciendo, ustedes en esencia deben ser hacedores de la palabra de Dios. Deben ser en esencia personas sujetadas, sometidas a la palabra de Dios. Esto es realmente una vida en continua obediencia a su palabra. Personas que testifican de la obra de Dios en sus vidas por lo que realmente son y no simplemente por lo que hacen. Hay una gran diferencia. Y esto es lo que Santiago está advirtiendo a sus lectores. Ahora bien, ¿cuál es el problema, dirá usted, de simplemente hacer cosas de cristianos? Santiago nos da la respuesta acá.
Note el contraste que Santiago nos da al final del versículo 22. Vaya a la escritura. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra, y note el contraste, y no tan solamente oidores. Y frene ahí. Acá Santiago nos está dando un contraste. Si los creyentes no llevan una vida en obediencia a la palabra de Dios, si solamente están recibiendo información, pero nada de eso está afectando su manera de vivir, Santiago lo describe como una persona que se está engañando a sí mismo. Y el término utilizado acá para referirse a oidores, como lo traduce Reina Valera, en el griego, era utilizado para personas que se sentaban pasivamente a escuchar algo. El término oidores, en su idioma original, se hace referencia a personas que simplemente se sientan de la manera más pasiva a escuchar algo. Esto es como si usted y yo fuésemos a un concierto. ¿Alguna vez usted ha ido a razonar sobre su estilo de vida a un concierto? ¿Alguna vez usted, y no hablo de conciertos cristianos, seculares, lo que usted quiera, una sinfonía, lo que a usted le guste, usted se ha ido a sentar y decir, ojalá toquen la quinta de Beethoven para yo poder analizar cómo es mi cristianismo? Usted sería una persona muy rara si hace eso. Usted no va a un concierto a sentarse y decir, canten aquella que me gusta a mí, la de los Panchos, porque es que esa me hace meditar, hermano, los caminos de la vida. Usted va a un concierto y se sienta y apaga su cerebro y usted está simplemente escuchando y disfrutando aquella melodía. O como cuando vamos al cine. ¿Alguna vez usted ha ido con su familia al cine a decir, hoy vamos a ir al cine a resolver los problemas de nuestro hogar? ¿Y qué película van a ver, hermano? Aunque sea una cristiana, ¿no? Rápido y Furioso 11, hermano. Tal vez Vin Diesel me enseña cómo resolver. No, usted no va al cine de esta manera. Usted no va a un concierto pensando o razonando. Usted va a un concierto, a un cine, usted va a una obra de teatro y se sienta de la manera más pasiva, apaga su cerebro y simplemente está escuchando. Bueno, de esa manera es como Santiago describe a quienes escuchan la palabra de Dios, pero no practican nada de ella. Así como aquella persona que va a un concierto, que va a un cine, se sienta, apaga su mente y simplemente disfruta. Así Santiago está describiendo a aquellos que asisten a una iglesia, se sientan, escuchan un sermón, aplauden, cantan, toman apuntes, pero al acabar el culto no pasó absolutamente nada. Son simplemente oidores pasivos. Solo fue usted a pasar el rato. De esta manera Santiago está describiendo a aquellos que no ponen en práctica las verdades de la palabra de Dios. Si usted y yo solamente estamos escuchando, pero no poniendo en práctica, tú y yo solamente somos oidores pasivos. Y note el gran problema con ser un oidor pasivo. Santiago lo dice al final del versículo 22. Si ustedes no son hacedores de la palabra de Dios y son simplemente oidores, se engañan a ustedes mismos. Y de esta clase de cristianos hay muchos hoy en la iglesia que se engañan a sí mismos, que creen que son creyentes porque se visten bonito, porque se levantan temprano, porque dicen amén, porque si alguien se los encuentra en la calle, hermano, Dios le bendiga, amén. Soy cristiano. No se engaña a usted mismo. Usted simplemente está siendo un oidor. Paul Tripp, quien es un autor muy reconocido de libros cristianos de sana doctrina, a quien yo le recomiendo si a usted le gusta leer, en su libro titulado ¿Realmente crees? Escuche lo que cuenta. Arturo era uno de los miembros de la iglesia e incluso enseñaba en grupos pequeños. Arturo, ante la vista de todos, era un gran conocedor de la Biblia
y aparentaba ser un creyente con un nivel de madurez espiritual muy grande. Todos los hermanos de la iglesia admiraban su conocimiento e incluso llegaron a pensar que Arturo podría ser un buen miembro en el equipo pastoral de la iglesia. Sin embargo, Amanda, esposa de Arturo, batallaba con la diferencia que existía entre el Arturo en la iglesia y el Arturo en la intimidad de su hogar, ya que en casa Arturo no actuaba como un hombre cristiano maduro. Arturo, con Amanda su esposa, era un hombre iracundo, era cínico y era la persona más humillante que Amanda había podido conocer. Amanda, entre lágrimas y noches amargas, se preguntaba qué había pasado con el hombre con quien ella pensaba que se había casado. Cuando Amanda estaba en la iglesia, batallaba con el impulso de no gritar a los cuatro vientos que Arturo no era lo que ellos pensaban. Tristemente, así como Arturo, hoy en día hay muchos sentados en la iglesia que aparentamos ser una cosa, pero cuando el predicador dice amén, somos otra. Que ante los ojos del público aparentamos vivir haciendo cosas que hacen los cristianos, lucimos como un cristiano, aprendemos el habla de un cristiano, pero solo nos estamos engañando. Esto es lo mismo que Santiago está advirtiendo a su audiencia. Él les dice, si ustedes no practican lo que ustedes escuchan, ustedes solo se están engañando a sí mismos. Es muy probable que en la gran mayoría de los creyentes que asisten a la iglesia el día de hoy, escuchen un sermón, se deleiten en él, incluso estén de acuerdo con lo que el predicador está enseñando, digan amén, saquen su libreta, tomen cantidad de apuntes, pero al levantarse de la silla, pongan muy poco o casi nada en práctica de lo que escucharon. Y la advertencia que nos da la palabra del Señor es a tener cuidado de no vivir de esta manera, de no vivir engañándonos, creyendo que estamos bien con Dios, cuando en realidad estamos muy lejos de Dios. Jesús mismo lo predicó en su Sermón del Monte, y es muy probable que Santiago tuviera esto en mente. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27, si puede buscarlo en la escritura, es muy probable que Santiago tuviera este pasaje o esta ocasión que el Señor predicó en el Sermón del Monte. Mateo 7, 24 y 27. Note esta parábola. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, porque estaba fundada. Ahora note el versículo 26. Pero cualquiera que oye estas mismas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Es muy probable que esta enseñanza del Señor Jesús estuviera presente en la mente de Santiago a la hora de advertirles esto. De hecho, toda la carta de Santiago, dicen los estudiosos, que está de alguna manera estrechamente relacionada con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, por la practicidad que ella contiene. Y si esto es así, el mismo Señor Jesús advirtió sobre esto. Si usted oye estas palabras, pero no las pone en práctica, usted es un hombre insensato. Santiago dice en su carta, si usted oye estas palabras, pero no las pone en práctica,
usted se engaña a sí mismo. Amados hermanos, no nos engañemos. No basta solo con venir a la iglesia y llenarnos de información. El fin no es ese. Nuestro fin es vivir en obediencia continua a la palabra de Dios. Escuche lo que un comentarista dice sobre este tema. Cualquier respuesta al evangelio que no incluya la obediencia es engaño de sí mismo. Cualquier respuesta al evangelio que no incluya la obediencia es un engaño. Fin de la cita. Si realmente la palabra de Dios te ha dado vida, como Santiago lo asegura en el versículo 18, por eso decimos que todo se desprende desde el 18, entonces nuestra respuesta al estar expuesto a ella debe ser en obediencia, no simplemente como un oidor pasivo. Si la palabra de Dios te ha hecho pasar de un estado de muerte espiritual a vida eterna, tú no puedes ser áspero a esa palabra que te ha dado vida. Tú no puedes tomarla como algo a la ligera y sentarte y apagar la mente. Eso que estás escuchando debe verse reflejado en tu estilo de vida. Ahora noten los versículos del 23 al 25. Santiago utilizará una metáfora. Utilizará un lenguaje figurado para comparar lo que hacen los hacedores de la palabra de Dios y aquellos que son simplemente oidores olvidadizos. Note el versículo 23 y 24. Note el lenguaje figurado que Santiago va a usar para comparar dos personas. Versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Puedes ponerme la última imagen? Quiero que usted note algo. Esto es una forma inmaterial de un espejo en la época que fue escrito este libro. Esto es lo que este elemento es lo que Santiago está utilizando en esta metáfora. Usted dirá, ¿qué es eso? Eso es un espejo. En esta época, los espejos no eran como usted y yo los conocemos. Usted y yo acostumbramos a utilizar espejos de vidrio, o si usted tiene plata, de cristal refinado. Y en nuestros espejos, donde usted se saca selfies ahí cada vez que se pone su outfit para venir a la iglesia, usted puede lograr ver hasta los rasgos más pequeños de su rostro, sin mucho esfuerzo. Frente a un espejo, como los que conocemos usted y yo, podemos apreciar hasta el más mínimo detalle de nuestro rostro. Pero en la época que fue escrita esta carta, esto no funcionaba así. Los espejos no eran ni por cerca como son ahora. En tiempos bíblicos, los espejos no eran de vidrio. Eran superficies de un metal pulido, generalmente de bronce, de cobre, o la gente más adinerada, de plata. No digo gente de plata, sino el espejo, de material de plata. Para los pobres, de cobre y de bronce. Para la gente adinerada, de plata. Pero estos espejos reflejaban la imagen con menos claridad que los espejos modernos. De manera que si alguien deseaba poder ver su reflejo, debía tomarse el tiempo para buscar una posición donde la luz generara algún reflejo para lograr poder verse. Y esta es la idea que Santiago tiene en mente. Aquella persona que solo se dedica a escuchar la palabra de Dios y no la pone en práctica es similar a aquel hombre que solo utilizó un espejo para darse un vistazo e irse. Pero note lo que este hombre hace. Este hombre descrito acá, el oidor olvidadizo, se tomó el tiempo de analizar su rostro. Él se tomó el tiempo de buscar una postura correcta, buscar un lugar donde la luz hiciera algún reflejo. Vio su rostro después de todo este trabajo, se dio cuenta de sus imperfecciones, pero no hizo nada para corregirlas.
Él vio los detalles de su rostro, pudo dar cuenta si algo estaba limpio, vio su cara. Pero Santiago dice que esta persona, luego de todo este gran trabajo, se levantó y olvidó simplemente lo que había visto. Este hombre, como ya se lo dije, vio sus imperfecciones, pudo percatarse si su rostro estaba sucio, se dio cuenta que algo en él debía ser limpiado, pero no hizo nada por arreglarlo. Entonces el espejo, pues no sirve para nada. Así es nuestra vida cuando solo somos unos simples oidores olvidadizos. Santiago está mostrando la palabra de Dios como el espejo que te muestra que estás sucio, que tienes pecado, que te impide llevar una vida que agrade al Señor. La palabra de Dios funciona como ese espejo que te muestra quién realmente eres y todo lo que necesitas ser limpiado de ti. Cuando nuestro estilo de vida es similar al de este hombre que se esforzó por ver su rostro en este reflejo, pero al final no hizo nada por arreglarlo, dice Santiago, solo eres un oidor que se engaña a sí mismo. Como este hombre, de poco le sirvió el gran trabajo de buscar una postura, de buscar donde el sol pegara, de buscar donde la luz le produjera una imagen. ¿De qué le sirvió? De nada. De nada sirve todo lo que tú haces en la iglesia si tu estilo de vida no testifica obediencia a la palabra de Dios. De nada sirve, de muy poco te es provechoso hacer todo lo que tú quieras y venir temprano y servir si todo eso no está afectando tu estilo de vida. Eres como este hombre. Sí hizo un trabajo, sí se esforzó, sí buscó la manera de ver su rostro, pero cuando ya lo había hecho dijo, ¿qué importa? Se levantó y se fue. De muy poco sirve despertarte temprano un domingo, venir a servir, cantar, desarrollarte en algún ministerio si tienes la oportunidad de hacerlo. Si al salir de aquí, nada de lo que cantaste, nada de lo que tomaste nota, afectará tu estilo de vida. No te engañes. Santiago dice, solo nos estamos engañando, creyendo que estamos bien con Dios, cuando nuestras vidas realmente son como ese hombre que se esforzó tanto para poder verse en el espejo y cuando se vio, dijo, ¿qué más da? Tú y yo necesitamos no solamente prestar atención a la palabra de Dios, sino que llevarla a la práctica. John MacArthur, explicando este pasaje, escribe lo siguiente. Una persona que escucha la palabra de Dios y no la aplica en su propia vida, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de mirar en el espejo, con la gran diferencia que las consecuencias son peores. Esa persona escuchó de su pecado y escuchó también de la misericordia que Dios provee en Cristo para ser perdonado, y sin embargo sigue su camino como si nunca hubiera conocido estas verdades. El oidor sí sabe, sí conoce de la gracia de Dios, sí conoce que en Cristo hay perdón, sí conoce de su pecado, pero adivine qué, hasta ahí, no hace nada más. Este hombre es alguien que solo tiene información, pero eso no lo hace un cristiano. Eso no te convierte en un creyente. La palabra de Dios nos muestra nuestras imperfecciones y constantemente confronta nuestro pecado para que así podamos echarlo a un lado, tal y como Santiago se los dice en el versículo 21. Santiago exhorta a estos creyentes a despojarse de este pecado. Y usted y yo necesitamos el espejo de la palabra para saber qué área de nuestras vidas corregir. No solo para informarnos que están mal, sino para trabajar en ellas. Sin duda alguna, usted y yo no debemos tomar a la ligera la palabra de Dios, porque con facilidad olvidaremos lo que está escrito en ella. Sin embargo,
Note cómo Santiago ilustra a aquella persona que es un hacedor de la palabra. En la misma metáfora, Santiago dice lo siguiente. Note el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora Santiago en esta metáfora describe a aquella persona que es un hacedor de la palabra y lo describe como aquel que mira atentamente. Al igual que el oidor, el hacedor también mira detenidamente su reflejo en el espejo. Con la diferencia es que acá Santiago utiliza un término más intencional. Reina Valera lo traduce como el que mira atentamente. Y este término en el idioma original se utiliza para una persona que se detiene y se inclina para examinar cuidadosamente algo. Note la diferencia. El oidor simplemente toma el espejo para lograr verse. El hacedor se detiene para examinar cuidadosamente algo. Y uno de los usos cotidianos para utilizar esta palabra era para referirse a un niño que se agachaba para mirar de cerca a un insecto que le atraía la atención. ¿Usted alguna vez ha visto la determinación e intencionalidad que un niño tiene cuando algo le llama la atención? ¿Usted ha visto cómo son de curiosos cuando un animalito de esos de muchos colores llama la atención de un niño? Se detiene, probablemente se agacha, observa sus colores detenidamente, observa cómo está formado, observa si el animalito tiene alas para poder volar o si tiene más de 2 o 3 patitas. Y ahí está ese niño examinando aquello que tiene delante de él. De esta misma manera es como Santiago está describiendo a aquellas personas que no solamente se esfuerzan por ver su reflejo en el espejo, sino que van más allá y se detienen a contemplar y analizar lo que tienen delante de ellos. Note la gran diferencia entre un hacedor y un simple oidor de la palabra. El oidor vio su imagen, pero no se detuvo a contemplarla. El hacedor se detiene a examinar cuidadosamente aquello que le está siendo reflejado. Y note que Santiago nos dice en esta metáfora que qué es lo que este tipo de personas se detiene a examinar. Note cómo lo dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley, la ley de la libertad. La persona que mira atentamente es aquella que mira la palabra de Dios, la perfecta ley, la de la libertad, o sea, el evangelio que le ha dado vida, y la examina para descubrir su significado más profundo y completo. Pero su trabajo no termina ahí. Para él no es un simple ejercicio de curiosidad. El hacedor de la palabra no está ahí solamente para obtener información sobre algo, como ocurre con la persona que es un oidor olvidadizo, sino que esta persona está contemplando detenidamente lo que la verdad del evangelio le refleja. El verdadero hacedor de la palabra de Dios, al estar frente a ella, al estar expuesto a las verdades de la palabra, la contempla, la examina detenidamente para poder apreciar las verdades que ésta le alumbra. Y esta persona, cuando descubre las verdades de la ley perfecta, la de la libertad, como lo describe acá Santiago, o sea, la palabra de Dios, no se levanta y las olvida como hace el oidor olvidadizo, sino que mira lo que hace, persevera en ellas. Así lo dice Santiago en este versículo. Mira la perfecta ley, la de la libertad, y mira lo que hace, persevera en ellas. Esta idea de perseverar en ella también puede traducirse como permanecer al lado de algo o de alguien. El hacedor de la palabra, al ver las verdades que están siendo reflejadas, hace todo lo contrario al oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo las vio, se dio cuenta de estas mismas verdades,
Él también se dio cuenta de que las verdades del Evangelio reflejaban su pecado, pero inmediatamente se levantó, se fue y las olvidó, mas no así el hacedor de la palabra. Esta persona no se levanta y las olvida, sino que permanece al lado de ellas, se queda junto a estas verdades. El hacedor de la palabra no tiene prisa por levantarse e irse, sino que se queda junto a ellas, contemplándolas detenidamente, porque el hacedor de la palabra tiene algo en su mente que está bien claro. Esa palabra que está contemplando es la que le dio vida. Esa palabra que está contemplando es el medio que Dios utilizó para pasarlo de un estado de condenación eterna a vida eterna. El hacedor de la palabra sabe lo que está contemplando, de modo que esta persona responde al ser expuesto a ella como se espera que lo haga un creyente genuino. Esta es la metáfora que Santiago está planteando acá. Esto nos muestra que los creyentes, al estar expuestos a la palabra de Dios, también debemos mantenernos firmes en sus verdades. No solo escucharlas y levantarnos e irnos. Un comentarista, hablando sobre esta metáfora, dice lo siguiente: alguien que se levanta luego de ver su imagen en un espejo es una idea absurda y ridícula, porque ¿quién olvida inmediatamente lo que acaba de ver? Así de absurdo es cuando simplemente escuchamos aquellas verdades de la palabra de Dios. ¿Quién podría olvidar tan rápido aquellas verdades que le han dado vida? Alguien que simplemente se está engañando a sí mismo, como lo dice Santiago. Lo que hace un creyente genuino es obedecer a las verdades del Evangelio, o sea, las pone en práctica y se mantiene firme en ellas, se queda al lado de ellas. Esto es una muestra de un creyente genuino. Amado hermano, la voluntad de Dios al revelarnos su palabra no fue simplemente para llenarnos de información. Dios no reveló su palabra a los creyentes solamente con el fin de que creciéramos en conocimiento y nos volviéramos como lo que llamamos aquellos creyentes cabezones, sino que el fin o el propósito va mucho más allá. El propósito no es simplemente que tú te vengas a sentar aquí miércoles, domingo, lunes que oramos, los 50 días de la campaña, este es en IME, este es en cualquier seminario llenándote de información. Ese no es el propósito. Eso es parte de, porque necesitamos conocer las verdades del Evangelio. Pero no es simplemente el fin, sino que el fin o el propósito va mucho más allá. El propósito es que esas verdades que estás conociendo den fruto. Y ese fruto se verá en tu estilo de vida, en cómo estás caminando, en cómo te comportas cuando nadie te ve, cómo te comportas cuando no hay nadie de Iglesia Cristiana Real que te diga: hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Quién eres tú ahí? ¿Quién eres tú esta mañana cuando este sermón se acabe y te levantes y salgas por esa puerta? ¿Quién realmente eres? ¿Un hacedor de la palabra? ¿O simplemente un oidor olvidadizo, como lo describe acá Santiago? El propósito que Dios tuvo al revelarnos su palabra es que vivamos vidas que le glorifiquen a Él, que la pongamos en práctica, que estemos firmes en sus verdades, plantados, arraigados sobre la verdad del Evangelio. Eso es ser un verdadero hacedor de la palabra y no alguien que se está engañando a sí mismo, simplemente escuchándola. Ahora preguntémonos, ¿cómo estoy yo respondiendo cuando estoy expuesto a la palabra de Dios? ¿Cómo estoy actuando? ¿Como un oidor olvidadizo o como un verdadero hacedor de la palabra? ¿Cómo estás viviendo? En el final del versículo 25,
Santiago muestra que aquella persona que es un hacedor de la palabra tendrá su recompensa. Y esto es maravilloso. Note el final del versículo 25. Santiago dice, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Y nota cómo termina. Y ahí no está hablando que el oidor será bienaventurado. Está haciendo referencia al hacedor de la palabra. Y note esto, será bienaventurado en lo que hace. Santiago llama a aquella persona que es un hacedor de la palabra como una persona de obra y como un aventurado. Y una persona de obra refuerza el significado de hacedor, ya que una persona de obra es alguien que realmente cumple con lo que es. Y a esta persona que realmente cumple con lo que es, Santiago le dice que tendrá su recompensa. Gracias hermano, será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago concluye este pasaje mostrando que la única manera para tener una vida espiritualmente bendecida es estando junto a las verdades de las Escrituras. Si tú quieres una vida que esté espiritualmente bendecida, debes examinar aquellas verdades y ponerlas en práctica. Siendo un hombre que aquella información que llega a su cabeza baja a su corazón y surge efecto en su estilo de vida, siendo un verdadero hacedor de la palabra. Y esta persona, dice Santiago, que es un bienaventurado, y el término bienaventurado en el idioma original no es tanto como usted y yo lo hemos llegado a conocer, o como comúnmente se enseña, porque ¿cómo conocemos usted y yo el término bienaventurado? Doblemente bendecido. Eso es lo que comúnmente se conoce. Pero en su idioma original no es tanto el significado de una persona doblemente bendecida, sino que el significado es alguien que está completamente dichoso o alguien que es completamente feliz. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Es que si a ti te dicen, tú eres doblemente bendecido, tú empiezas a levitar, yo soy el gran cristiano. Yo soy el servidor del año, pastor Cristian. Así que mañana me pone una placa ahí que diga servidor del año. Porque yo soy un bienaventurado. No va por ahí. Santiago dice que el verdadero creyente está completamente feliz en obedecer la palabra de Dios y mantenerse firme en ella. Y eso se oye fácil, pero es bien difícil, hermano. Porque por naturaleza somos pecadores. Pero Santiago dice, la gramática de este texto, Santiago les dice, ustedes mismos, la acción de ser hacedores es hecha por ustedes y sobre ustedes. O sea, ustedes luchen por convertirse en esto, y al luchar por esto, ustedes son bienaventurados, están completamente dichosos. Es una persona que está completamente feliz. La verdadera satisfacción del creyente radica en obedecer a su Padre. Y obedecer a su Padre, por consecuencia, es obedecer su palabra. Esa palabra que Dios utilizó como el medio para darle vida. Amado hermano, tú debes de luchar a diario con tu pecado. Tú debes de luchar a diario con ese estilo de vida al cual te estás acomodando tanto que has llegado a pensar que de esa manera es como camina un creyente. Nos hemos llegado a excusar tanto en nuestra vida y a hacer concesiones a nuestro pecado que decimos, si todos somos pecadores, pastor, si todos nos equivocamos. Pero el pastor Cristian dijo algo muy interesante en la escuela dominical de esta mañana. Si usted no asiste, le invito a que venga a aprender con nosotros. Él dijo, esta persona que vive continuamente haciendo el mismo pecado, probablemente no sea un creyente. Lo mismo con nosotros. Tal vez nos estamos excusando del mismo pecado que estamos cometiendo una y otra y otra
y otra, y adivine qué, y otra. Y tú has llegado a pensar que eso es ser un creyente. Santiago, ni siquiera se enoje con Santiago. El Espíritu Santo, inspirando a Santiago, le dice, no se engañen. Note la advertencia pastoral de Santiago. Santiago está escribiendo con mucho amor. De hecho, el término, amados hermanos, denota el amor pastoral que hay en Santiago y la preocupación que tiene por estos creyentes, que probablemente estaban viviendo engañados, creyendo que esa manera de vivir, si Dios me da permiso, si ya su gracia es mayor y todos mis pecados son olvidados. No se equivoque, no se engañe. Entre más tú conozcas, más te será demandado, porque aquellos pecados que estás haciendo ya no es por desconocimiento, es por intencionalidad, porque ya se te advirtió, ya se te predicó, ya conoces la verdad, ya estuviste expuesto al espejo de la palabra de Dios que te dice que estás sucio y que algo en ti necesita ser quitado, y tú dices, no me importa. No te engañes. Si tú realmente has entendido el cristianismo, si tú realmente has entendido todas esas doctrinas que dices conocer, no me hables de ellas, muéstrame cómo vives. No vengas a impresionarnos acá con un discurso de decir, no, pastor, yo me sé toda la doctrina sistemática. No. Muéstrame cómo vives. Muéstrame cuánto de todo eso que sabes, cuánto de todas esas verdades que vienes a cantar domingo en la mañana, cuántas de todas esas verdades que tienes anotadas en esa libreta donde cada vez que se te predica, tomas apuntes, estás viviendo. O al llegar a tu casa, la Biblia y la libreta quedan ahí hasta el siguiente domingo. No te engañes. Empieza a vivir aquello que estás conociendo. Empieza a poner en práctica aquello que se te ha predicado. Empieza a poner en práctica la palabra de Dios, porque esa es una persona bienaventurada. Santiago está diciendo, esta persona será bendecida, y este término no está apuntando a algún evento en específico. No está diciendo Santiago, esta será su recompensa, hermano, todas sus deudas van a ser pagadas. No. Santiago no está apuntando a un evento, sino a una realidad en la vida del creyente. Santiago está diciendo, la realidad es que esta persona está completamente feliz, completamente dichosa en cumplir la voluntad de su Padre, o sea, obedecer a su palabra y mantenerse firme. De ahí la felicidad del creyente. Ahí está la dicha del creyente. Ha renacido por el poder de la palabra de Dios y ahora su propósito es obedecerla. Y al obedecerla encontrará una dicha total. Santiago, con gran amor pastoral, advierte a sus oyentes sobre el peligro de vivir engañándose al simplemente ser oidores de la palabra de Dios. Y a día de hoy, a nosotros, la palabra del Señor también nos advierte sobre este peligro. Amados hermanos, cuidémonos de no caer en el engaño de creer que el cristianismo es simplemente conocer algo. Si bien es cierto, conocer es fundamental, que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios es importante, pero si ese conocimiento no nos está conduciendo a estilos de vidas que testifiquen de la gloriosa obra de Cristo, solamente nos engañamos. No basta con venir a la iglesia y llenarnos de emociones y conocimiento. Examinémonos, pongamos nuestras vidas a la luz del reflejo del espejo, a la luz de la palabra. Ella nos mostrará si realmente estamos caminando como un verdadero hacedor o si solamente estamos siendo oidores olvidadizos. Amada iglesia, en nuestro pasaje el día de hoy, situado en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, el Señor nos llama con firmeza a responder de manera adecuada ante la exposición de las verdades divinas de su palabra, con el fin que nuestras vidas reflejen un testimonio auténtico de su obra redentora ante el mundo. ¿Y cómo nos exhorta este texto a responder al estar expuesto a las verdades divinas de su palabra?
Nosotros debemos vivir en obediencia continua a la palabra de Dios y debemos mantenernos firmes en las verdades de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, nos confronte y nos guíe día tras día para poder vivir en obediencia total a su palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de tener la libertad de poder estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder tener una copia de tu palabra en nuestras manos. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor. Pero ayúdanos a que nuestro conocimiento no solo cree cabezas teológicas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro conocimiento afecte mi corazón y por ende mi estilo de vida te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar como un verdadero hijo tuyo, como en esencia un hacedor de la palabra y no simplemente como un oidor olvidadizo. Señor, que las verdades de tu palabra no caigan en un saco roto, sino que estén ahí en nuestra mente, pero que estén afectando y dando fruto con mi estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más para tu gloria y honra, teniendo en mente día a día que tu palabra, Señor, fue el medio que tú utilizaste para pasarnos de muerte a vida. Y cada vez que estemos expuestos a ella, delante de ella, podamos responder en obediencia a las verdades que ahí están escritas. En tu nombre oramos, amado Padre. Amén. Bien. Gracias, pastor Alex, por la bendición en la palabra.